muy bien, ya acá presto para la jornada. Doctor, te estamos molestando por el tema del amparo. Sí, sí, ayer el juzgado se pidió con respecto a ese amparo en los términos de la sentencia que ayer salió, ¿verdad? Sí, Ayer antes de mediodía, sí. claro. Ahora nosotros, o sea, estuvimos leyendo, digamos, la resolución y Sí, encontramos, a ver, un poco algunos datos demasiado importantes de lo que nosotros resaltamos y creo que también vos resaltaste en la resolución de ayer que hay una transgresión al artículo 28 de la Constitución Nacional. También se transgrede la ley de transparencia y su decreto reglamentario y el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es sí. lo que se puede resumir en concreto con respecto al argumento más sólido o concreto de tu decisión, doctor. Así mismo, así mismo. Y también lo importante que el juzgado consideró que la ley 5282 en ningún momento fue atacada por inconstitucionalidad por parte de la ITIPU a 7 años de su vigencia, ¿verdad? Mm. Y por sobre todo, ¿verdad? Para tener en cuenta y como colofón de la sentencia, que la ley es obligatoria para todos, ¿verdad? Y más aún cuando la Itaipú está considerada como fuente pública, de acuerdo al artículo 2 numeral 1 inciso I de la ley 5282 del 2014. Claro, eso es fundamental. O sea, resaltaste, creo que pusiste en un recuadro de Sí, lo así que mismo. establece de lo que establece esa ley y pusiste, resaltaste en negrita que las binacionales, aparte de poner en recuadro, se resaltó en negritas en las partes en donde decía que las entidades Así binacionales mismo. también forman parte de la fuente de información pública. Así mismo, ya que es la redacción de la ley 5282, está redactada expresamente y el juzgado consideró que también afecta obviamente a las entidades binacionales. Exacto. Bueno, y el argumento, acá lo que es muy importante también para saber un poco, doctor, entonces en eso podemos sintetizar el argumento principal de esta, para mí, importante resolución a favor de la transparencia, lógicamente, ¿verdad? Porque es muy importante recordarle a la gente que nos escucha y que nos ve que el artículo 28 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de la gente de recibir información pública de las fuentes destinadas para proveer esa información, ¿verdad? El acceso a la información Así objetiva mismo, así mismo. y Y a tener en cuenta que el artículo 28 fue reglamentado por la ley de transparencia. 5282, así mismo, así mismo. Mm. Además de eso, el artículo 13 creo que habla de la libertad de ideas y de opinión, creo que se También, refiere el de la también. Convención Americana de Derechos Humanos, y ahí habla otra vez, ratifica que para que uno se haga una idea o se forme una opinión propia, es importante que tenga ese acceso a la información de esas fuentes públicas. Así mismo, Carlos, eso es un principio cardinal, ¿verdad? Es tal cual como lo estás valorando, así mismo. Bueno, y ahora, doctor, entonces, desde la notificación, la Itaipú Binacional tiene 10 días hábiles para cumplir esa disposición tuya, o que también puede ser A- apelada, ¿verdad? Así mismo, a partir de la notificación ellos tienen 10 días para cumplir eso o también pueden hacer uso de la facultad de apelar ante el órgano de alzada este fallo, ¿verdad? Así mismo. Ujú. Tienen 2 días para ello, ¿verdad? Hay una suerte, creo que, de apercibimiento ya en la parte resolutiva, o una advertencia de Lo, que si lo, no se lo, cumple, cómo se puede, lo que establece la propia ley cuando no se cla- cumple, ¿verdad?
Claro, eso es lo que establece la propia ley, Mm, ¿verdad? O sea, es lo que está expresamente establecido en la propia ley en su artículo 26, inciso A y B, mm, ¿verdad? mm. Así mismo, ahí ya hay un apercibimiento en caso que eso no sea cumplido, Artículo 26, que indica inciso A y B. A y B, sí, que implica que se debe cumplir en el plazo, salvo que la misma sea apelada, o sea, la sentencia, ¿verdad? Y también la ley refiere que en el caso que no se cumpla en el plazo, se aplicará una multa o una inhabilitación para la función pública de hasta 2 años. Doctor, y en cuanto al argumento esgrimido por la Itaipú Binacional, porque lo que se entiende, o sea, lo que por lo menos entendí es que proveyó una partecita de la información y cuando se le pregunta o cuando se le solicita esas actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y los votos o las posturas de cada uno de los consejeros, esos puntos 2 y 3 es lo que la Itaipú se niega a entregar, ¿verdad? Es así mismo, ¿verdad? Se hizo un pedido en cuanto a tres ítems, Mm, ¿verdad? La Itaipú respondió el primero y los dos restantes no, ¿verdad? Ellos argumentaron, habían argumentado que necesitan el permiso del otro país, ¿verdad? Para ujú. poder dar esas informaciones. Sin embargo, para otorgar la primera información no se refirieron a eso, ¿verdad? Entonces Mm. el juzgado también consideró eso y consideró llamativa esa postura. Claro, medio contradictoria es la postura ahí, porque para que nuestros teleoyentes se ubiquen, el primer punto se refería a cuántas sesiones ordinarias y extraordinarias Sí, se así llevaron a mismo. cabo. Entonces, la Y Itaipú eso se proporciona informaron. ese dato estadístico y dice, Sí, de tal fecha, o sea, del 2018 hasta hoy se realizaron, no sé, 200 sesiones ordinarias y no sé cuántas sí, extraordinarias, ¿verdad? Pero sí, con respecto al segundo punto, cuando se le solicita profundizar eso y documentar todo eso para saber qué hicieron y cuál es la postura que asumieron cada uno de los consejeros, ahí ya dice, no, tenemos que consultar a nuestro par brasileño porque también le afecta a nuestro socio. Entonces, así mismo. ahí lo que se evidencia es la contradicción, porque el primer punto proveyeron sin ningún inconveniente. Así mismo, o sea, en cuanto al primer punto, ellos no habían referido a eso, sino que informaron sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Es dable destacar, ¿verdad? Que las costas en esta sentencia fueron impuestas en el orden causado, ¿verdad? En vista a que la ITIPU justamente respondió en tiempo informa el pedido de informe y además que el pedido de informe fue evacuado, como dijiste, Carlos, en forma parcial. Entonces, por eso el juzgado consideró que las costas de este amparo fueran impuestas en el orden causado, ¿verdad? Eso quiere decir que cada uno paga los gastos de este juicio, ¿verdad? Así mismo, Carlos, así Bueno, mismo. y también creo que una parte leí en donde resaltaste, bueno, Itaipú habla de los acuerdos internacionales por los cuales se rige, pero ellos no pusieron a la vista de este juzgador esas normas o esas disposiciones para que el juez pueda leerlas, sino solamente ellos se limitaron entonces a transcribir eso en su contestación de este amparo. Así mismo, así mismo. Ellos más bien, o sea, la ITIPU hay que aclarar, ellos en ningún momento dicen que ellos no están afectados por la ley 5282, sino que ellos refieren de un sentido de supranacionalidad con respecto a esa ley, ¿verdad? Pero así como te comenté al principio, ¿verdad? Hay que recalcar que a 7 años de vigencia de la ley 5282 al menos no, o sea, no hay constancia de que la ITIPU haya accionado por inconstitucionalidad esa ley. Entonces, la ley está vigente para ellos, ¿verdad? Claro, creo que nadie, ninguna institución presentó ninguna acción contra esta ley de transparencia. Que yo sepa,
al menos no, así mismo, sí, así No, mismo. porque, o sea, se nos iba a grabar porque sería una información demasiado importante que Sí, alguien accione imagino. contra esta ley, ¿verdad? Imagínate si algún ministerio o alguna institución Sí. concreta se siente ofendida o violentada en sus garantías constitucionales por una ley que le obliga a transparentar su gestión, ¿verdad? Así mismo, sí. Yo creo que que se iba a saber, sí, que ya íbamos a estar al tanto, sí. Correcto. Doctor, bueno, le agradecemos este contacto y que tenga una muy buena jornada. Muchísimas gracias. A ustedes también y un saludo a la audiencia y continuamos con la jornada acá. Correcto. Hasta luego, doctor, muy amable. Listo, hasta luego. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. José Guillermo Trovato es el juez del Fuero Civil entonces que le emplazó a la entidad binacional Itaipú para que le provea toda la información a los que promovieron un, a la sociedad de comunicadores, ¿verdad? Que habían solicitado. ¿Qué solicitó la sociedad de comunicadores?